Buen día, Iglesia. Es una bendición poder volver a compartir con ustedes el devocional del día lunes. El pasaje que hoy nos toca es de 1 Reyes 2, 36 al 46, al cual titulé Sin margen de error. Si vemos el capítulo 2 de 1 Reyes, este trata de un tema central, el establecimiento del reino de Salomón. Para ello vemos varias muertes. Primero vemos a David, que muere. Y aunque Salomón fue antes coronado en la muerte de David, consolida a Salomón como único rey vivo. Luego Salomón condena a muerte a Adonías por hacer un pedido indebido y con intenciones de volver a usurpar el trono. Los próximos de ser eliminados son Joab, el general del ejército de David, y Abiatar, el sacerdote, que juntos habían complotado para que Adonías sea el rey en lugar de Salomón. Joab es condenado a muerte y Abiatar es reemplazado tanto él como toda su familia para siempre del sacerdocio. Con esto solo queda uno más que puede ser un peligro latente para la casa de Salomón, y este es Simei. Este no era alguien tan importante, pero sí era un familiar de Saúl que en su momento mostró un profundo resentimiento hacia David y su reinado. Por lo tanto, Salomón pone una condición para que éste permanezca con vida: vivir en Jerusalén, donde pueda ser vigilado. Pero al cabo de 3 años, Simei sale de la ciudad a causa de unos esclavos que se les escapa. Al volver, Salomón lo condena a muerte. Simei, una víctima más del poder monárquico, parecía ser. ¿O no? ¿Es este el único mensaje que hay en Segunda Reyes, una simple lucha de poder político? Claramente no lo es, y vamos a ver por qué. Lo primero que vemos es que Simei nunca entendió que Dios es el verdadero soberano. Simei nunca entendió que Dios es el verdadero soberano. Para entender quién fue Simei, tenemos que remitirnos a 2 Reyes 16, del 5 al 14. Mientras David marchaba fatigado al destierro por el golpe de estado de Absalón, este hombre de la tribu de Benjamín, familiar de Saúl, se encarga de humillarlo aún más, tirándole piedras, insultándolo a él y a todos los que le seguían. Sin pensar en su vida, Simei lo maldice a David con el veredicto de que no creía que David había sido ungido por Dios, sino que como Absalón lo estaba derrocando, David también había derrocado a Saúl. Ahora, muchas veces nosotros creemos en nuestra propia justicia sobre la justicia de Dios. Entonces juzgamos a cualquier cristiano bajo nuestro criterio. Esto es ser como Simei de alguna manera. Es alguien que no cree que Dios es rey, sino uno mismo es el rey de todos. Entonces nosotros, al apartar a Dios de su lugar, nos ponemos en posición de jueces y condenamos sin el aval de nuestro Dios. Esto significa que nunca entendimos que Dios es el verdadero rey y el soberano. Pero ¿cuál es la diferencia entre David y Saúl? ¿O cuál es la diferencia entre David y Simei? ¿Por qué tiene que morir Simei? Lo segundo que vemos es que la muerte le espera a aquel que no entrega el trono a Dios. La muerte le espera a aquel que no entrega, en definitiva, el trono a Dios. El reinado de David, a diferencia de otros, no fue impuesto por una lucha de poderes entre hombres, sino por Dios mismo. Fue Dios mismo quien lo estableció en el trono, por medio del profeta de Samuel, quien dijo que David reemplazaría a Saúl. Por lo tanto, fue Dios quien destituyó a Saúl del trono por no ser conforme a su corazón. A su vez, David confesó, al ser derrocado por su propio hijo, que tal vez esa era la voluntad de Dios por su pecado, y por tal motivo, cuando Simei lo insultaba, refrenó a su propio general Joab de matarlo. Pero Simei nunca entendió que el que establecía el trono en Israel era Dios. Algo así parecía pasar en la mente de Saúl. El gobierno de este pueblo, si nosotros lo entendemos a nivel teológico y viendo toda la historia de Israel, no es una simple monarquía, sino una teocracia. Eso es lo que significa ser Israel, un lugar donde Dios es el que reina, el que gobierna. Si David hubiese sido como Simei, en las 2 ocasiones que pudo, hubiese matado a Saúl y establecido su trono. Pero él entendía que Dios había puesto a Saúl a reinar, por lo tanto él no lo podía tocar. David entendía que el trono era de Dios,
y que este pueblo no seguía los parámetros de los pueblos paganos en donde reinaban los hombres. Dios era el rey y Dios es nuestro rey. Hay que recordar que Salomón era el rey ungido del Señor, y estar en su contra significaba estar en contra ni más ni menos que de Dios mismo. Había sido debidamente coronado según la promesa de Dios, y todo el mundo en Israel debía plena lealtad a Salomón como rey legítimo. No se trataba de una mera cuestión política, sino de una sumisión obediente al reino de Dios. Si estos hombres eran rivales de Salomón, entonces eran enemigos de la corona de Dios, y sobre todo eran enemigos de la voluntad de Dios que había puesto a Salomón como cabeza del pueblo. Sin embargo, tal vez el cuestionamiento a este argumento es que tanto David como Salomón fueron hombres que pecaron gravemente. Entonces, ¿por qué Dios igualmente los establece en el trono? Y lo que nosotros entendemos es que esto era necesario. De hecho, esto era necesario para la salvación de todo el mundo, porque Dios había prometido que nuestro Mesías vendría de la línea de David y Salomón. Por lo tanto, la muerte de Simei significa que Dios va a hacer todo lo que sea necesario para destruir a todo enemigo que se interponga en su plan de salvación del mundo. Porque Él es el Rey, nadie más. Solo Dios gobierna realmente, nos guste o no. Por lo tanto, si hay algún elemento que no podemos entregarle a Dios, o nosotros queremos ponernos en el lugar del Rey, tarde o temprano vamos a tener que entregar eso que no reconoce a Dios, o nos vamos a tener que rendir nosotros ante el reinado de Dios. Será a las buenas como David, que se arrepintió y reconoció a Dios como rey, o será a las malas como Simei, que jamás entendió que Dios es el juez y el rey verdadero en todos nosotros. Espero que esta reflexión, este devocional, sea de bendición para todos ustedes y que puedan tener un buen comienzo de semana, entendiendo que es el Señor quien reina y es al Señor a quien debemos toda nuestra vida y toda nuestra voluntad. Que Dios le bendiga grandemente.